Jornada interesante aquí en los mercados, tanto de renta variable, tanto también lo que pasa en las criptomonedas. ¿Por qué? Porque estamos en ambos mundos, en ambos, digamos, sistemas, ante un momento interesante por cuanto podemos ver efectivamente que el mercado sigue su tendencia alcista en el caso de las acciones, en el caso de los índices, y por el contrario, el tema de los criptoactivos, estamos en un modelo totalmente pues, contrario, ¿no? Donde esa zona de ahora mismo, pues para Bitcoin de los 3.000 vamos a ver si es capaz de aguantar o no pues, próximos invites. Al final, si nos centramos en Standard Poor's, interesante es observar el Citibank Surprise Index. ¿Por qué? Porque este es un índice que lo que hace es que compara los datos macroeconómicos que realmente se producen, los compara contra las expectativas del mercado. Y en base a eso, graficando pues ese índice que lo que mide es justo ese sentimiento en base a datos, en este caso, pues cuantitativos, macroeconómicos. ¿Dónde estamos ahora? Pues se ha producido un 25% hasta lecturas de 1, realmente lecturas neutrales. ¿Eso qué nos indica? Pues que ahora mismo pues, hemos pasado de lo peor a una situación de impasse, que coincide, como decimos, pues, con estos flujos que también estamos viendo por parte, por ejemplo, de estrategias pues, de trading sistemático, lo que vemos por la gestión pasiva es más beta, la que depende al final de ciertas reglas, que hace pues, que ahora mismo nos planteemos hacia dónde van los mercados, hacia dónde va el Standard Poor's, hacia dónde va el IBEX 35. No es fácil porque dependemos ahora mismo de todas esas minas que están en el camino, todos esos problemas que están en el camino y de cuál será su solución. Muy importante, datos del viernes, tenemos datos de empleo, tenemos datos de salarios, tenemos también confianza consumidor de Michigan, es decir, una serie de datos que nos pueden dar esa pista. Fíjese, un dato curioso que salía publicado por analistas de Nomura, donde lo que decían es que el trading sistemático, el que tanto daño hizo, por ejemplo, el 24 de diciembre pasado, o tanto movimiento al alza vimos el día 26 de diciembre de Standard Poor's, está diciéndonos que estamos en una situación también de cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque ese trading sistemático no va a entrar en el Standard Poor's hasta que la referencia 2780 sea superado al alza y no se va a poner corto, es decir, no va a haber presión vendedora en el Standard Poor's hasta que la zona del 2450 se perfore hacia la baja. ¿Eso qué nos indica? Ese mercado estable. Lo lógico, que ese mercado permanezca hasta que esas noticias, hasta que veamos qué pasa con la Fed, digamos realmente qué es lo que está en lo que subyace, o sea, tanto Brexit como guerra comercial, como al final pues todos esos, digamos, movimientos que tenemos ahora en el mercado son importantes, pero lo que importa realmente es ver qué hace la Fed, ¿no? Por eso ese índice de Citibank que le estaba comentando sobre cuál es el sentimiento de mercado contra lo que se produce, es relevante. ¿Por qué? Pues porque si al final vemos que se va hacia arriba, es decir, que los datos macros son mejores que las expectativas, lo que puede aparecer en el mercado es otra vez ese sentimiento de qué va a hacer la Fed, si se va a poner a hacer política restrictiva, subida de tipos, y eso puede ser malo para los mercados. En cambio, si al final vemos que ese dato es, digamos, negativo, es decir, que los datos que se producen están por debajo de expectativas, lo que nos puede pasar es pensar que efectivamente entramos en una especie de slowdown, al final, digamos que lo mejor ya ha pasado. Y eso también nos puede dar pues, digamos, esa indicación de qué puede pasar con el mercado. Así las cosas, al final nos quedamos de momento de Standard Poor's, zona estable, donde vemos que esa zona 2.500, 2.800 que nos indicaban desde Nomura nos sirve para saber cuáles son los rangos de control. En el caso del IBEX 35 tenemos también las pautas muy marcadas. Hasta que el 9.250 no se supere, no hay que entrar en IBEX 35. Cogemos el DAX 11.800. Esas son las claves que yo tendría ahora mismo bajo la lupa. Por último, y para repasar rápidamente el mercado de criptoactivos, de criptomonedas, fíjense que seguimos sin los datos básicos que tenemos para operar en este mercado. No hay momentum, no hay interés, digamos, del inversor, no hay tendencia. Estamos viendo como, por ejemplo, tanto Ethereum como Bitcoin están en esas zonas de soporte, los $100 para el Ethereum, los 3.400 para el Bitcoin. Igual, hasta que esas zonas no se pierdan, no nos pondremos cortos. Y por arriba, pues fíjense, Bitcoin hasta que no suba de 4.450, 4.500, yo no quiero estar en ese mercado. ¿Por qué? Porque adolece del momentum, adolece, digamos, de esa fuerza compradora, que es lo que está ahora mismo dominando a estos criptoactivos. Luego, entonces,
hay que operar en base a esos principios. No podemos estar en un activo, en un mercado que no tenga fuerza, que no tenga sentimiento positivo, ¿no? Sentimiento positivo. Luego, entonces, eso es lo que nos quedamos y es un poco las pautas a contemplar.